Dios bendiga a todo aquel que está en este día sábado viendo este video. Le doy las gracias a Dios, puesto que hice uno hace unos 20 minutos atrás y no quiso subir, no sé por qué. El enemigo siempre trata de impedir el trabajo de Dios, pero aquí hay fuerzas en el Señor para continuar tratando de llevar el mensaje que el Señor me dio. Estuve retirado por 21 días, por tal razón no me habían visto viendo videos. Además de esos 21 días, separé un tiempo con mi familia y hubieron cambios en mi vida que atrasaron los mensajes que les vamos a continuar llevando. Vamos a comenzar con una oración antes de presentar el tema que el Señor me dio. Señor Padre Santo, misericordioso y bueno, estamos ante tu presencia pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor Padre, llenándonos de tu Espíritu Santo para entender la palabra que quieres traer a nosotros. Bendice a cada una de las vidas que van a estar en sintonía con este video, Padre, escuchando lo que tu sierva ha tomado del rema de tu palabra mediante tu Espíritu Santo para llevarlos a cada uno de los que escuchan. Bendito sea tu nombre, Señor. Prepara los corazones, que no sea mi palabra, sino tu palabra en el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús te pido esto, Señor. Amén. Vamos a estar leyendo y voy a estar con ustedes buscando en la Biblia, comenzando con el estudio basado en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Eso es lo que vamos a comenzar a leer en el día de hoy bajo el tema los cobardes. Este versículo en particular tiene varios temas, pero vamos a comenzar hoy con el primero, que es el de los cobardes. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. En este tema, como muchos sabemos, hay varias teorías, como he discutido en otros mensajes, de la pretribulación, personas que entienden que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación que viene al mundo. Hay otros que piensan que vamos a pasar por la tribulación y luego vamos a ser arrebatados antes del milenio. Y hay otros que son postmilenios que entienden que vamos a ser arrebatados luego de reinar 1000 años con el Señor. Hay muchas teorías, hay otras entre medio, pero vamos a unirnos en lo que es agradable al Señor, que es lo que tengamos paz y contentamiento en escuchar. Hay una teoría que quiero aclarar, una palabra en específico, que habla del arrebatamiento del pueblo antes de la tribulación. Muchos lo catalogan o lo titulan como el rapto. Esa palabra, para todo el que sintoniza, no es bíblica, no está en la Biblia la palabra rapto. Sí conocemos que va a haber un arrebatamiento, y lo que muchas teorías no están de acuerdo es cuándo esto va a ocurrir, pues basado en sus interpretaciones, pero no es el tema de hoy. Basado en esto, vamos a comenzar primeramente con la definición de lo que es un cobarde. Yo creo que esa es la parte primordial, y encontré una aquí que les voy a leer en dos veces para que entendamos, ¿no? La definición del cobarde es aquel que carece de valentía para realizar una acción de riesgo o para enfrentar una situación que supone un desafío complejo o que acarrea algún tipo de peligro. Nuevamente, el cobarde es aquel que carece de valentía para realizar una acción de riesgo o para enfrentar una situación que supone un desafío complejo o que acarrea algún tipo de peligro. Con esto vamos a comenzar a estudiar este contexto en la palabra, porque no hay nada que el hombre les pueda decir a ustedes que pueda satisfacer la necesidad del conocimiento. Solamente la palabra de Dios es la que nos da la verdad en cuanto a esto, que es un cobarde de acuerdo al Evangelio. Vamos a estar más adelante estudiando dos historias particulares de un siervo que fue cobarde y otros que fueron valientes. Para comenzar a estudiar las palabras y entender lo de la cobardía, vamos a ir a vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan,
capítulo 12, verso 42 al 43. El Evangelio de Juan, no lo confundan con el libro de Juan. Capítulo 12, estoy yendo con ustedes a la palabra, por eso me ven moviéndome un poquito. Evangelio 12, versos 42 al 43. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Cristo, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En este capítulo estamos viendo que gobernantes, personas políticamente con poder, creían en Cristo, pero por miedo a los fariseos, que si lo quieren comparar en este tiempo, es una religión política. Lo mismo pasa con la Iglesia Católica hoy en día, que es parte de un concepto religioso, pero que tiene influencias políticas con el gobierno. De igual manera, los fariseos tenían en aquel tiempo esa influencia con los romanos. Y estos gobernantes, aunque creían en el Evangelio de Jesucristo y creían en lo que Jesucristo estaba diciendo, de ninguna manera se querían enfrentar al hombre, al fariseo, puesto que no querían perder su estatus socioeconómico y político dentro del pueblo romano. Esto muestra una cobardía a perder un sistema o un sistema socioeconómico del cual te acostumbra, en donde la avaricia del hombre y la sed de poder puede más que lo que puedan creer. Y ellos no querían ser expulsados de las sinagogas, puesto que si confesaban que Cristo era el Mesías, los fariseos no le iban a permitir ir a adorar al templo. El segundo va a estar en el mismo libro de Juan, hermanos, capítulo 7, verso 13. Vamos a ir allá, está un poquito más adelante. El 7:13 nos dice de la siguiente manera: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Nadie hablaba abiertamente de Jesucristo en aquel momento. De quién era Jesús, por qué hacía estos milagros, si creían o no creían en el Mesías, porque habían unos que no querían ser crucificados por los judíos y habían otros judíos que, queriendo tener sus posesiones, no lo decían. Habían otros que tenían temor al pueblo de Cristo en relación a que decían, si le creen a este, la gente se va a sublevar. Entonces, como fariseos, ¿qué hacemos? Había miedo en todas partes, según este versículo. Vamos a Juan 20, versículo 19. 20:19 nos dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Aquí nos relatan que los judíos que habían creído en Cristo, incluyendo los apóstoles, luego de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, ellos se escondieron en un lugar, puesto que eran conocidos como los seguidores de Cristo, por temor a los judíos. Por temor, no iban llevando el evangelio como nuestro Señor le había de antemano dicho que tenían que hacer, puesto que iban a morir por causa de todas estas cosas que Él hablaba y por causa de su nombre. Ellos se escondieron. Ellos decidieron esconderse en una casa que se reunían para no ser tomados por los judíos. Pero nuestro Señor, en su misericordia, se les presenta y le dice: paz. Porque si hay algo que nuestro Señor nos da, es paz. El miedo no viene de Él. Por tal razón, Él tenía que presentarse y darle la palabra de aliento a estas personas que se escondían de los judíos fariseos por miedo a ser entregados a cárceles, asesinados o erradicados de la región donde vivían. Vamos, hermanos, también a Mateo 8:26. Mateo está antes de Juan. Mateo 8:26, capítulo 8, versículo 26. Ok.
hermanos, estamos aquí. El 26 nos dice lo siguiente. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Esta historia es una en donde Jesús zarpa con sus apóstoles y otros judíos y en la barca él descansa, él duerme, él se acuesta a dormir. Mientras una gran tormenta levanta las aguas y los vientos se hacen feroces. Y los apóstoles que habían caminado viendo los milagros y los prodigios que Cristo había hecho, dentro de ese suceso lo ven durmiendo y piensan, él no tiene cuidado. Y el temor se apodera de su alma. Levantan al Señor para pedirle que calme, que qué pasa, vamos a morir y tú no haces nada, simplemente duermes. No poniendo su confianza en aquel que los podía librar de la tormenta en ese momento. Y Dios, y por medio de Jesús les dice a ellos, hombres de poca fe. Porque cada vez que el temor sobrepasa tu confianza en Dios, tu fe merma. Y el Señor, con la palabra de su boca, cesa la tormenta. Y ellos, habiendo visto sus milagros, aún así la palabra nos dice que se maravillaban y se preguntaban, ¿quién es este que hace tales cosas? No entendían todavía con quién caminaban. No entendían todavía quién iba delante de ellos. Vamos a Mateo 11, capítulo 11, verso 12. Él mismo nos dice lo siguiente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cristo les dice a estas personas, el reino de los cielos, el que he traído, sufre violencia. Hay violencia por causa del nombre de mi Padre. Y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Aquellos que no tienen temor de pelear por la salvación. Aquellos que no tienen temor de seguir a Dios pese a todas las tribulaciones, vicisitudes que puedan pasar. Siguen en pie de guerra ante la presencia del Señor, sabiendo que aquel que los envió al mundo, sabiendo que aquel que les salvó del mundo es fuerte y poderoso para librarlos. Y aunque no les libre, caminar con ellos hasta el final. Porque, según lo que vimos, dice que los cobardes serán lanzados, arrojados al lago de azufre. Fuego y azufre. Y pasarán la segunda muerte. ¿Cuál es la muerte segunda? Para todo aquel que no creyó, para todo aquel que decidió ser cobarde y no pelear la buena batalla. Está reservado este lugar y entendamos algo. El lago de fuego y azufre, según la Biblia nos indica, esa es la ira de Dios, no la tribulación. Esa es la segunda muerte, la ira del Dios vivo. Esa es la muerte a la que nosotros debemos temer como cristianos. La tribulación es algo totalmente distinto a la ira de Dios. Y eso es algo que tienen que entender para poder leer las Escrituras por medio del Espíritu Santo ante la luz de la palabra. Entiendan, la ira y la tribulación no es una misma cosa. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, tenemos que ver que el Apocalipsis nos da una descripción de lo que es esa cobardía. Nos dice también la palabra un ejemplo sobre una iglesia que Dios exhorta a no acobardarse. Está también en Apocalipsis. So, vamos a ir al libro de Apocalipsis rapidito. Es la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna se encuentra en el capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Ay, me pasé. Perdonen por ahí que estoy acá. Ok. Vamos a ver. Capítulo número 2, verso 8.
al 11. Lo vamos a leer completo para que entiendan. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Y escribe al ángel, perdón, hermanos, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Para todo aquel que le diga a usted que Cristo no murió, aquí el Señor dice el que estuvo muerto y el que vivió. El que diga cosa alguna que sea contraria a esto, sea llamado anatema, nos dice la palabra. Yo conozco tus obras, Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Advertencia, vamos a poner al Espíritu Santo a instruirnos en esto. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos, no a todos, a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entendamos una cosa, la segunda muerte es la ira de Dios. No tiene nada que ver con la tribulación. Y el Señor nos lo explica por medio de Esmirna. Yo desglosé este mensaje a la iglesia de Esmirna para poder dárselo un poquito más digerido a ustedes. ¿Quién era la iglesia de Esmirna? Podemos tomar esto como una tipología y literalmente. ¿Quién era, quién es y quién ha de ser? Esmirna era una iglesia que estaba en los tiempos cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Y nos dice la palabra que esa iglesia como tal era pobre financieramente, pero era rica en espíritu, en obras. Esta iglesia puede representar la iglesia actual, muchas iglesias que son pobres, pero que están llenas de obra y de amor por el prójimo. A la misma vez, la iglesia de Esmirna representa al cristiano de hoy, que está lleno de obras y de amor por la obra de Jesucristo, aunque no tiene los recursos para hacerlo. Ahora leamos el desglose de Esmirna, iglesia de obras. Tiene tribulación y es pobre financieramente. El Señor le hace una exhortación a esta iglesia diciéndole no temas, no seas cobarde, no tengas temor, pero padecerás. Algunos de ustedes van a padecer cárceles, hermanos, como le he dicho en otro estudio anterior. Ahora mismo la iglesia padece violencia en el otro lado del mundo, también en este lado, en el área de Colombia. Es donde más se concentra la persecución a los cristianos. No crean que estamos exentos de esto, porque hoy mismo, con lo que está pasando con el coronavirus, vemos a iglesias y pastores que están siendo citados, arrestados, yendo a la cárcel por causa del evangelio, porque predican el evangelio en contra de las leyes de los gobernantes. Muchos les van a decir a ustedes, pero eso es en contra de la salud, eso va en contra de la seguridad que dio, porque nos vamos a exponer y están exponiendo otras personas. Le van a decir muchas cosas, hermano, muchas cosas. La realidad es que la palabra de Dios no fue llamada a ser presa. La palabra de Dios es luz y lámpara a los pies. No se puede esconder una luz debajo de una cama. La palabra nos habla sobre eso. Hermanos, yo misma recibí mensajes de personas por un post que puse en donde hablaba de la caducación y cómo nosotros estamos destinados un día a nacer y otro día a morir. No hay nada en este mundo que no esté escrito de antemano. Y el día en que nosotros vayamos a salir de este mundo ya está escrito. No importa cuánto nos cuidemos, no importa cuánto hagamos. Hay un día en donde nosotros vamos a partir con nuestro Creador. Y me enviaron un mensaje hablando de que pues quizás yo era una fanática y esto, a mí no me importa que me llamen loca, fanática, lo que les dé la gana. Cada cual vive su vida con el Señor según entienda. Yo respeto a aquel que no quiera ir a la iglesia, aquel que se quiera poner mascarilla, aquel que quiera hacer todas estas cosas, es su decisión. Yo no puedo, ni mi familia puede vivir en el temor de que vamos a morir del coronavirus, de la hepatitis, de una guerra mundial. No podemos vivir ante ese temor.
¿Saben por qué? Porque nosotros hemos creído y nosotros sabemos hacia dónde vamos y entendemos que si partimos no teniendo nada con esta vida que atesorar, sabemos hacia dónde vamos. Sabemos hacia dónde Dios nos va a llamar y sabemos que aún después de la muerte Él va a venir a buscarnos. Porque la palabra lo promete. Y le dice a la iglesia de Esmirna el Señor, no temas, pero padecerás cárcel, tribulación por 10 días. ¿Se acuerdan que 10 días para el Señor serían como 10 años? Lo podemos interpretar de esa manera. De ser fiel hasta que la muerte. El Señor no te está diciendo, sé fiel hasta que yo te saque. A la iglesia de Esmirna específicamente le está diciendo, hasta la muerte. Recibirás la corona de vida. No, hay una teoría y una palabra que muchos dicen que el Señor te va a librar. El Señor no te va a librar de todo. El que vive en el sueño pensando que el Señor va conmigo y me va a librar de todos los males de este mundo, está en el evangelio equivocado. Miren a Pablo, miren a Pedro, miren a Esteban, miren todos aquellos que han predicado el evangelio, todos aquellos que se rebelaron, los que se rebelaron contra la iglesia católica, ¿cuántos murieron quemados? El que se crea que este evangelio es para vivir una vida sin empatía, sin dolor, sin causa, está en el lugar equivocado. Este evangelio es para aquellos que quieren ser valientes, los que no se acobardan y no tienen miedo, el miedo que el enemigo intenta infundir en tu alma para que te cohibas, el miedo que te lleva a la depresión, el miedo al que te lleva a quedarte solo en tu casa sin buscar la ayuda de tu casa espiritual, sin buscar la ayuda del Espíritu Santo, sin congregarte con los hermanos. Ese temor lo infundió el enemigo desde al nivel gubernamental hasta tu vida. No quiere decir que no te tengas que cuidar, cuídate, sí, eso es lo que Dios te llamó. No todos vamos a estar aquí para seguir predicando el evangelio, muchos de nosotros tenemos que partir en algún momento. Pero aquí el Señor no le dice a Esmirna que la va a librar, dice, sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Muchos de nosotros somos llamados a ser, yo me atrevería a decir que todos somos llamados a la muerte. El que no esté preparado para eso, tiene que pedirle al Espíritu Santo que le revele y le dé fortaleza. Pero el Señor le da una promesa a Esmirna. Y esa promesa es para todo aquel que la atesora en su corazón. Y le dice, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere hasta el final, hasta la muerte. Te dice, hermano, que no sufrirás la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La ira de Dios. No puede haber algo más claro que eso. Lee la Biblia, edúcate, pídele al Espíritu Santo que te revele. La tribulación y la ira de Dios son dos cosas totalmente distintas. No es lo mismo. Y esto de la iglesia de Esmirna se nos fue dado para todo aquel que vive una vida de esta manera, una vida en donde te sacrificas por el amor a Dios. Una vida en donde vas a pasar cárceles porque quieres predicar. No puedes callar. No puedes callar lo que Dios ha hecho en ti. No puedes callarlo. Por tal razón vas a ser sacrificado, sea en cárcel, sea en muerte, sea en vituperio, sea en que la gente te odia, sea en que una gran parte de la población que no va de acuerdo y no cree lo que tú predicas, por cuanto no va de acuerdo a la vida que decidieron vivir, te van a apedrear, te van a matar, te van a herir, van a intentar hacerte daño, van a intentar sacarte de todo aquello que es bueno para ti. Entiende, el que fue llamado al evangelio no fue llamado a ser cobarde. Y te voy a leer algo que saqué sobre los cobardes para que entiendas en qué se basa la cobardía. Que no es solamente en un miedo que le tengo miedo a alguien. Y yo escribí aquí, los cobardes, aquellos que no vencieren hasta el fin, porque tienen temores de que van a matar a mi hijo, de que voy a perder mi casa, de que voy a tener hambre, de que voy a morir, de que voy a perder el trabajo, de que no sé cómo voy a enfrentarme a esas personas, puesto que no tenemos la misma visión. Me quedo callado igual que los fariseos escondiéndome o igual que los apóstoles hasta que el Señor venga. A eso no nos llamó Dios. Tienen miedo a morir, a angustias, a perder estatus social o económico, a perder estatus en sus ministerios.
predicar el evangelio y cárceles. Aquel que se para en un altar y comete pecado y tiene miedo de revelar su pecado a su pastor o a quien sea que se lo tenga que revelar para sacárselo o al Señor, tiene un problema. Porque ocultas el pecado de un hombre que no tiene ningún poder sobre tu alma, que no tiene poder sobre la vida y la muerte después que tú salgas de este mundo, no tiene poder sobre ti. Pero no te abochorna y no te da temor el Señor, que te ve parándote en un altar día y noche sabiendo que vives en pecado, en pornografía, en adulterio, en fornicación, en mentira, en lascivia, en homosexualidad, vives en pecados que sabes tú no son de honra para el Señor. Vives robando. Todos los pecados. Maltratas a tu esposa, maltratas a tu esposo, porque es de ambos. Eres una mujer malvada que en vez de ser ayuda idónea a tu marido le causas angustias y tribulaciones. Y te paras en un altar a cantar y te paras en un altar a predicar o te vas a las calles a hablar de lo que no vives. Pues yo te tengo algo que decir, temor debes tener tú de Jehová, porque la segunda muerte está preparada para todo aquel que es tan cobarde que no admite su pecado ante Dios. Porque el hombre sí, pero si tú sabes que estás mal ante Dios, mejor dile a tu pastor, no estoy en el espíritu correcto para pararme a cantar o a predicar o a hacer lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene el poder de llevarte a ti a esa segunda muerte te está observando. Y si tienes temor de un hombre, pero no tienes temor de Dios, el Espíritu de Dios no puede estar en ti. Y te lo digo así francamente, y no es juzgar, esto es discernimiento del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a estudiar dos historias que me tocaron específicamente en este estudio de la cobardía. Vamos a ir a la primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ir a la primera de Samuel, capítulo 27, en el nombre del Señor. Santo Dios, aleluya. Está antes de Reyes, hermano. Perdonen que se me olvidó ese. Capítulo 17. Ok, ya estamos casi aquí. Versículos 4 al 11. 4 al 11. Versículo 17, 4 al 11. Vamos allá. Dice la palabra del Señor, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere, hermanos, pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El filisteo Goliat, un hombre de estatura que cualquier hombre temería, reta al campamento de Israel que era guardado por Dios. Ese hombre incircunciso se atrevió a pararse delante de los hijos de Dios y decirle, tráigame un hombre, a uno. ¿Quiénes son ustedes que se paran en batalla? Tráigame a uno. Y vamos a ver quién puede más. Y estas palabras del enemigo, estas palabras en donde aquellos que traían espada, que eran llamados los hijos del Dios Altísimo, tuvieron temor. El rey de Israel tuvo temor. Ustedes entienden la capacidad del hombre para atemorizarse basado en una voz que le dice que tenga temor. No, Dios no nos llamó a tener espíritu de temor y cobardía. Él nos dio el espíritu
para nosotros poder enfrentar cualquier cosa. Hermanos, y Saúl tuvo temor del gran gigante. Saúl y el pueblo se olvidaron que ellos eran los hijos del gran yo soy, de aquel que los sacó de Egipto, de aquel que los llevó en medio de millares y murieron miles a su diestra y miles a su siniestra. La palabra nos habla de que Dios le dio a ellos más ejemplos de cómo Él peleaba en batalla. Pero ellos tuvieron temor, hermanos. Y entonces Dios hace algo maravilloso. Mientras el filisteo retaba al pueblo de Israel, Dios le dijo, no, yo no te voy a dar un hombre, yo te voy a dar un niño. Un niño que solamente brega con ovejas, que es pobre y no sabe nada de batalla. Yo lo voy a capacitar por medio del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra que David va con la jabalina, con las piedritas. Y Dios, el Espíritu de Dios, le dice, este incircunciso, ¿quién se cree que es? Tú vienes conmigo contra espada, pero yo vengo con el Dios, el Señor de los ejércitos. Y la palabra dice que cuando la piedra de David tocó la frente de Goliat, así mismo y tan alto y su altura y su fuerza fue la misma que lo derribó sobre el suelo y su cabeza fue cortada, porque el Espíritu de Jehová estaba con David. El Espíritu de Jehová se paró como poderoso gigante, haciendo y librando al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. No siempre Dios nos va a librar. No siempre vamos a ganar la batalla. En este caso, David lo ganó. Pero tenemos que caminar confiados como si así fuese. Entendiendo que aún después de la muerte el Señor nos ha dado gran galardón hacia la vida eterna. No seamos como Saúl, no seamos como los apóstoles. No corramos y huyamos del problema porque el temor se ha apoderado de la alma, sin entender y tener la fe de aquel que nos libró de la muerte. Entienda usted que ve este mensaje, que Dios es poderoso para librarlo de lo que sea, pero si aún no lo librara, de esta muerte física, de este mundo, entienda que lo libró de la ira y por misericordia lo hizo. Ahora vamos a una historia en el libro de Daniel. Daniel es uno de mis libros favoritos. Es un libro que me ha ministrado durante toda la vida que yo le he servido al Señor. Puesto que veo ahí hombres de gran fe, hombres de gran valentía, hombres temerosos del Señor, que amaron más a Dios que al hombre, que decidieron no tener temor al hombre, pero tener temor a Dios. Y vamos a leer una de las historias, no todas las que están aquí, ¿verdad? En el capítulo 3 de Daniel, vamos a empezar con el versículo 6, después vamos a hacer una pausa para continuar porque es largo y no quiero leerlo todo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado delante de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, todos se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambolín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno del fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Y te dice la palabra que entonces ellos fueron traídos ante Nabucodonosor. Y Nabucodonosor les dice a ellos, cuando oigan al son de la bocina, de la flauta, del salterio, de la trompeta y de todos los instrumentos musicales, los quiero que se postren y adoren. Quiero que lo hagan. No importando el título que tenían estos tres varones, él le dijo, tienen que hacerlo. Es un mandato como la ley de hoy. Tienes que tener máscara, tienes que hacer esto, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Sadrach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos en cuanto a esto. No es necesario que nosotros te digamos lo que vamos a hacer porque de antemano tú sabes que al Dios que nosotros le servimos no nos permites cumplir con tu ley.
¿Para qué estás diciendo? No es necesario que te respondamos. Pero Nabucodonosor, para medir fuerzas con los varones de Dios, para ver si el temor caía sobre ellos, dice la palabra lo siguiente: he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dicen entonces que Nabucodonosor se llenó de ira y mandó encender el horno de fuego 7 veces más de lo que era, que hasta sus mismos siervos murieron en el proceso. Y los 3 varones de Dios fueron entrados en el horno. Pero mira lo que Nabucodonosor no esperaba. Y dice la palabra, y él dijo: he aquí veo yo 4 varones, no 3, 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Caminaron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas había sido quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. La palabra es clara. Aunque camines por el fuego, Cristo estará contigo. Aunque estés en peligro de muerte, Él estará contigo. Y aun si no te libra, recuerda y asegura tu fe, que luego de tu muerte Él vendrá a tu rescate. Tu alma no será enviada al Seol, porque Él prometió que había lugar para ti. Si tú te doblegas ante el fuego, y no estoy hablando solamente de leyes que van en contra de lo que es la palabra de Dios. Estamos viendo pastores siendo arrestados hoy por llevar la palabra, por congregar a su gente, porque decidieron no tener temor. Estamos viendo en otras partes del mundo cómo matan, violan, apedrean, están echando a cárceles a cristianos, y en Colombia la guerrilla matando a gente que ama a Dios. Estamos viéndolo, pero ustedes, quizás muchos de ustedes no están pendientes de estas noticias. Ya empezamos aquí en nuestra restricción, nos restringen ir a la iglesia. ¿Qué ustedes creen que es esto? Ustedes tienen realmente tanto miedo a morir o tanto miedo al gobierno ir a la cárcel, que prefieren no alabar y congregarse con sus hermanos y predicar el evangelio. Están en el camino erróneo. Este evangelio no se creó para cobardes. Estos hombres de Dios, aún ante el fuego, aún ante la sentencia de muerte que había sido echada sobre sus cabezas, el Señor en medio del fuego caminó con ellos. El Señor en medio de la tribulación estuvo con ellos. El Señor en medio de una sentencia de muerte bailó en medio del fuego con ellos. Si allá los apóstoles, después de que Cristo vino, fueron apedreados, asesinados, encendidos en fuego, estamos hablando de hombres y mujeres que murieron por causa del evangelio. Si tú no estás dispuesto a morir por Cristo, estás en el lugar equivocado. Yo te pido que te arrepientas y que le pidas a Dios la fortaleza, y que no escuches a voces que te digan a ti, fanático, que te digan a ti que loco, que cómo van a hacer esto, porque el mundo va a estar en contra de ti en todo tiempo. Si tú hablas lo que la palabra de Dios te da, el mundo te va a aborrecer. ¿Estás preparado para esto? Porque si tú le temes al hombre más que a aquel que tiene poder para salvar tu alma,
déjame decirte que la Biblia ya tiene una sentencia para los cobardes. Y ellos son los primeros porque te lo dan en orden, los cobardes, aquellos que no se pararon en la brecha a predicar la palabra de Dios. Porque hay muchos que tienen temor de hablar en sus iglesias de temas que los pueden comprometer contra el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué tienen temor? Si a esto fuimos llamados, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser odiados, nos van a mandar mensajes de odio, nos van a decir que somos homofóbicos, que somos locos, que somos fanáticos, que no entendemos, van a decir que somos una amenaza a la salud pública. Van a decir que somos una amenaza a los valores de la sociedad. Van a decir que somos una amenaza, que somos terroristas por causa de la palabra, aunque nuestro evangelio hable de paz. Entienda usted que si usted ha aceptado a Cristo y usted está en el camino en el cual Dios le ha llamado, déjeme decirle algo. Usted tiene una sentencia ante el mundo, pero tiene un galardón ante Dios. Señor Padre, yo te pido que esta palabra penetre el corazón de cada una de las personas que en este sábado han venido a escucharla. Sé tú, Señor Padre, dirigiendo a cada una de estas personas, Señor, en tu voluntad. Dale, Señor, paz. Quita todo temor, Señor, que puedan tener para predicar tu palabra. Que no sean una silla más en el aposento santo, escuchando sin producir semillas, Señor. Que no sean una vida más, Señor, que simplemente son oidores, pero no hacedores de tu palabra. Quita todo temor infundido por el enemigo, Señor. Quita todo temor infundido por el hombre del corazón de todo aquel que está escuchando este mensaje. Porque fuimos llamados a predicar este evangelio hasta los fines de la tierra. Señor, yo te pido que les bendigas. Señor, que toda bendición caiga sobre ellos. Que tú les guardes de mal de acuerdo a tu voluntad. Que tú les libres de tribulaciones si está de acuerdo a tu propósito. Y que tú le hagas entender, Señor, que la tribulación va a llegar a todo aquel que ha amado a Cristo. Todo aquel que ha decidido seguirte a ti, Señor. Dale nuevas fuerzas. Renueva las fuerzas del cansado, Señor. Y dale el pan de tu palabra a todo aquel que lo necesite. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.